Principio está grabando. Bueno, como se estaba comentando, yo lo que he hecho ha sido preparar un pequeño PowerPoint para plantear un tema, a ver qué os parece, a ver qué os parece lo que os cuento, porque se me plantea una necesidad cuando estoy leyendo un tratado, para la hora de aplicarlo, pues suelen tener muchos agujeros. ¿Vale? Entonces, la forma de poder avanzar a veces implica tener que añadir algo más, ¿vale? Entonces, voy a intentar poneros este es, no, este no es, este es, y yo aún no lo veo, vale, pero creo que vosotros sí. Sí, se ve, se ve. Se ve, ¿no? Vale, es que yo veo una I, que por lo que sea, no sé quién es, Isidro. Sí, eso sí, yo sí. Sí, soy Isidro. Vale. Quita el micrófono porque hace mucho ruido de fondo y creo que sales tú por defecto por eso. ¿Vale? Bueno, si lo estáis viendo, yo miro la otra pantalla y ahí os veo. Como os iba comentando, esto lo he titulado un poco esta primera página, cómo afrontar un tratado, y lo que pongo es lo que viene. ¿Por qué lo que viene? Pues porque realmente en el tratado hay cosas que vienen y cosas que no. Entonces eso plantea una serie de problemas y me gusta respetar mucho el contenido del tratado. A mí no me gusta tocarlos, empezar a poner más de lo estrictamente necesario. Entonces, si hay algo que viene, pues viene, y si no funciona o no tal, yo tiendo a pensar o a darle la oportunidad de pensar que es que no soy yo que lo está entendiendo, por la razón que sea, ¿no? Y doy por sentado que lo que hay en el tratado funciona, sin elevarlo a un nivel de diosificar lo que estaban haciendo, porque al fin y al cabo son solamente personas, pero es la comunicación que tenemos con ellos y pues es la única forma que tenemos de saber de lo que hacen. Entonces, si algo viene en un tratado, doy por sentado que es bueno. ¿Cuál es el problema? Lo que no viene. Según vas leyendo, van apareciendo preguntas y lo que te vas dando cuenta es que muchas de esas preguntas no tienen respuesta de ningún tipo. No es que lo entiendas o no lo entiendas, es que no viene. Simple y llanamente no viene. Entonces, necesitas saber algo y no puedes seguir adelante respetando el contenido del tratado porque no está. Y te ves en la necesidad de hacer algún añadido para seguir adelante con él, ¿no? Y luego después de eso os comentaré sobre lo de volver al origen, que realmente es muy sencillo. Entonces, en mi caso, el tratado con el que yo más he trabajado, así medieval, con más agujeros, es el I-33, ¿vale? Este se llama Royal Armouries MS I-33. Está escrito, bueno, lo sabéis todos, está escrito en 1320, bueno, hay ideas sobre esto, 1040, 1340, que sí, a finales de 1200, aproximadamente, 1320, y está en un monasterio, Franconio por aquí, que es una zona del sur de Alemania. No se queda muy claro qué hacía allí o cómo lo hicieron o cómo... Se supone que estaba allí en un monasterio, ¿vale? En los siguientes 100 años, de alguna forma, acabó en manos del Papa Pío II o el Pío II echó la mano en él por alguna razón, pasó por allí. La cuestión es que hay unas líneas que están escritas por él, que son muy curiosas, podemos discutir otro día, y se supone que es él quien lo ha escrito, quien escribió ahí encima del libro después de 100 años publicados, ¿de acuerdo? En 1552-53 atacan el monasterio, al parecer forma parte de alguna cosa territorial y van arramplando con todo lo que van pillando, entre otras cosas, los monasterios. Y el que acaba allí es un tal Johannes Herbach, que firma el tratado también, le gusta también escribir allí y lo escribe encima, y que es el maestro de esgrima de los duques del Sachsen-Gotha y al parecer el tratado se queda con ellos durante los próximos 400 años hasta que aparece en una subasta y lo compra el museo inglés, el Royal Armouries, que lo que hacen es ponerle como título el nombre de la estantería donde lo guardaron en su momento, ¿vale? El tratado no tiene título. Una de las cosas que carece es de un título. Las páginas del final también faltan. Bueno, toda una historia. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Aquí está, vale. Y vamos a empezar con lo que viene y vamos a ir viendo. A ver, me deja ahí, eso es. Me deja ponerlo a mí en otro lado. Perfecto. Esta es la secuencia que vamos a mirar. Vamos a mirarlo por encima. Como os digo, no voy a intentar no meternos muy de cabeza porque además este tratado tiene mucha tendencia a pasarte los días y las horas con un solo dibujo y no ir a ningún sitio. Entonces vamos a pasar por él
por encima, ¿de acuerdo? Es una secuencia. Las secuencias empiezan en el I-33 normalmente marcadas con una cruz. Creo que puedo poner un puntero o algo aquí. Sí, colorado, mírale. ¿Vale? Marcadas con una cruz, que es esta que veis aquí. Entonces la secuencia empieza aquí, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Vamos a darle para adelante. Hasta aquí. Y aquí empieza una nueva secuencia. En este caso, la secuencia empieza igual y ocurre otra cosa. Y esta sería una nueva secuencia que no vamos a tratar, ¿vale? Vuelvo al principio. Esta es la secuencia que vamos a ver. Esto se llama guardia segunda, la numera, ¿vale? De un lado al otro, arriba, abajo, básicamente. La segunda es sobre el hombro derecho. Es esta de aquí. Y este lo que hace es, veremos el término más adelante, lo que hace es cubrirse. Es curioso cómo cruza los brazos, ¿vale? Pero no te explica cómo hacerlo. Te dice, ponte así. Y ya te buscas tú las vueltas. Solamente te dice, ponte así. Cuando llegas a ver si me deja. Aquí. Lo que hacen en la siguiente escena aquí es decirte que te pones igual que el otro. Bueno, muy bien. Tampoco ofrece mucho detalle. Y si seguimos, tienes que diferenciar si este pie es el derecho o este. De igual manera, en este otro dibujo. Como podéis ver en toda la secuencia, si alguien sabe diferenciarlo, por favor, que me diga o levante la mano cuál es el pie derecho y cuál es el pie izquierdo. Porque los faldones que llevan estarían de moda, pero la verdad no te deja ver qué pierna es cuál. Y ocurre así durante todo el tratado. No puedes ver los pies, no hay ningún camino que te indique por dónde van, te dicen pasa de aquí a aquí, pasa de aquí a aquí, y no te describen mucho más. ¿Qué ocurre? Que a la hora de poder seguir adelante, yo no puedo representar esto con un compañero. Yo no puedo intentar reproducirlo con un compañero, porque se me ocurren miles de preguntas. ¿Y dónde pongo el pie? ¿Y cómo estoy de cerca o de lejos? ¿Y dónde sujeto? Es muy difícil. Entonces, la única forma que he encontrado de seguir adelante es... esta es la página. La única forma que he encontrado de seguir adelante es añadir los pasos. Esta página la he añadido aquí porque es la única página en la que se hace una mención a los pies en todo el tratado. ¿De acuerdo? Lo que te dice o lo que te da a entender es que el monje puede realizar la estocada con más fuerza al avanzar el pie derecho. Al avanzar, perdón, esto lo tengo mal puesto, al avanzar con el pie izquierdo, ¿vale? O retroceder con el derecho. En todo el bendito tratado es la única mención que se hace a los pies. La única. No me soluciona nada tampoco. Lo dejo ahí como nota curiosa. Entonces, lo que yo intento hacer es intentar poner esos pies en el tratado, ¿de acuerdo? Intentando no tocarlo en lo posible. Cuando tengo puesto aquí, cuando no puede superar un impedimento, lo que hago es que lo rodeo, ya que no puedo hurgar en el tratado intentando encontrar la descripción, puesto que es que no viene, lo que hago es intentar jugar. Hago una parte externa y la meto en la ecuación a ver qué es lo que hace. Y esta es la ecuación. Los que sois de 3.0 sonará mucho y los que no, bueno, yo voy a intentar utilizar el menor número de términos raros igual que con el I-33. Aquí lo que tengo hecho, he vuelto a la secuencia, he vuelto al principio y he determinado que esta persona va a empezar dando un compás hacia algún lado, ¿vale? En este caso para la derecha. Y he pintado un plano en el suelo. Los círculos no son más que pintar un plano que me ayudan a decidir dónde voy a dar el siguiente compás, ¿de acuerdo? El centro del círculo estaría aquí, si veis el puntero, que es el hombro, digamos, donde tiene la espada ahora mismo el monje, este de aquí. Y luego los siguientes círculos dictan entre ellos un pie, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me van indicando es este de aquí en medio, me indica el largo de mi brazo más el largo de la espada, que sería una estocada sencilla, ¿de acuerdo? No puedo dar una estocada más lejos de ahí porque físicamente no llego, independientemente del sistema o la forma en la que lo quiera dar o lo que quiera hacer con la espada, físicamente no llega más allá de ahí, ¿de acuerdo? Aquí llegaría, si me inclino, en destreza se llama hacer un extremo, ¿vale? Entonces, si yo avanzo hasta aquí
y inclino mi cuerpo hacia adelante, llegaría a darle una estocada y este de aquí marcaría la distancia mínima que tendría que tener para poder darle un corte. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí simple y llanamente es suponer que este hombre de aquí de la derecha lo que hace en este primer caso es moverse a la derecha. Moverse a la derecha y acercarse un paso más, de forma que pueda dar una estocada. ¿Por qué me dirijo a la derecha? ¿Qué gracia tiene el poder pintar esto? Esto tiene la gracia de que podéis ver aquí el alcance que tiene dibujado con el círculo azul, y es que él no me llega desde ahí. Bueno, pues aquí está. Él no me llega desde ahí. ¿De acuerdo? No puede, físicamente no está lo suficientemente cerca. Evidentemente se puede mover. ¿Vale? Se ha movido porque hemos pasado a la siguiente. Entonces, he utilizado esta representación porque el siguiente movimiento que me indica, que es la segunda secuencia que hemos visto antes, es si él no hace nada, lo que hago es darle una estocada. ¿Vale? Con lo cual, yo no estoy tocando el tratado, yo no estoy haciendo absolutamente nada con él, no te estoy diciendo cómo dar, pero estoy encontrando un sitio probable para hacer este paso que da. Si yo doy el paso aquí, esquivo su broquel, encuentro un ángulo y puedo generar una herida sin que él llegue a alcanzarme, ¿vale? Hasta ahí sencillo, porque la verdad es que es bastante torre que el otro se quede quietecito. Si yo cojo el mismo esquema y sigo la secuencia, lo que te dice el otro es que lo primero que va a hacer el monje es agregarse. Es muy curioso porque lo mantiene durante todo el tratado. Yo esperaba, cuando yo empecé a leer el I-33, yo esperaba algo más de golpe de izquierda a derecha, golpe de derecha a izquierda. Y no, se pasa la vida agregada. Cada vez que hace un movimiento y ve que el otro pone su espada en medio, lo que hace es ir a buscarle. Y en este caso te dice que hagas el mismo movimiento con él y que agregues las espadas, como lo tienes visto. ¿Vale? Entonces nosotros llegaríamos hasta aquí, no se deja dar la estocada y veríamos aquí, no me deja ponerlo, veríamos aquí las opciones que nos da. Lo que te dice, le doy para adelante, lo que te dice es que una vez que estáis aquí, los dos tienen exactamente las mismas posibilidades. Igual que te dice que la posición es la misma, que no nos vamos a meter hoy en eso, pero esto tiene miga, igual que te dice que la posición es la misma, te dice que las oportunidades de los dos, una vez que han llegado aquí, son las mismas. Y te dice que estas oportunidades son este de aquí, el corte a la derecha, un corte a la izquierda o algo que llama Durchsicht. Ahora llegamos a eso, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho de nuevo es volver a utilizar el mismo esquema que he utilizado antes y me permite determinar dónde debería ser ese corte. Si recordáis lo que os he estado contando, el punto de corte es un punto cualquiera dentro de este círculo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el punto que yo elija debería estar físicamente de este círculo de aquí. Dentro de que yo esté utilizando un sistema de C0, esto vuelve a ser independientemente del arma y de lo que estés utilizando. Porque yo no puedo realizar un corte si estoy más lejos de aquí, porque literalmente no llego. A lo mejor le llego con la punta si estoy en este otro círculo o según me voy alejando no llego. Y luego, esto es algo que yo añado por mi cuenta, estoy dando por sentado que me resulta más sencillo seguir alejándome de su brazo y seguir caminando hacia ese lado a la derecha, puesto que me viene bien para hacer un corte a la derecha. Y he pintado ahí la flecha de este hombre. Con lo cual tengo determinado que llega aquí con el pie derecho, ¿de acuerdo? En 2 compases, tal y como viene descrito aquí, ¿de acuerdo? Ahí él pasa. Esto es cuando le mata de primeras. Pasamos a hacer esto a esta primera posición, ¿de acuerdo? En la que nos defendemos o la amenazamos, tengo puesto. No sé qué viene, de ahí pasamos a una posición en que las dos intentamos controlar lo que está pasando y de aquí cualquiera de los dos, yo voy a mantenerme con este porque hay que elegir uno, cualquiera de los dos puede hacer estas cosas. Es cualquiera de las cosas que vienen abajo. En este caso, ¿de acuerdo? Lo hace en un paso, 2 pasos. Y tendríamos puesto este lado de aquí. Al lado izquierdo, para el revés, él dice un corte a la izquierda. Yo no sé si es un revés, pero vamos a hacer para mí es un revés, es un corte ejecutado hacia la izquierda. Vuelvo a hacer el mismo sistema. Sin embargo, aquí, como veis, he pasado el punto del corte. ¿Por qué he pasado el punto del corte?
¿Lo sabéis alguno? Ahí es la pregunta, chunga. He pasado el punto del corte porque en los reveses, principalmente explicados por Pacheco, me interesa porque Pacheco en el Grandezas es lo más antiguo que tenemos, así dentro de Grandezas, igual que me viene bien cortar por la derecha, con la pierna derecha, también ocurre en los tratados alemanes, me viene especialmente bien la pierna izquierda para cortar por la izquierda. Pero si yo avanzo con mi pie izquierdo hacia acá, mi hombro derecho, que es el que marca el círculo a donde llego, se me queda atrás. ¿Me entendéis? Por eso tengo que marcar incluso un poco más adelante, porque si no, no llegaría a realizar un corte desde ahí. ¿Vale? Y tendríamos el de la derecha, tendríamos el de la izquierda y tendríamos finalmente, nos faltaría el Durchschritt. El Durchschritt, este es un caso más puñetero porque es otra de las miles de cosas que no vienen en el tratado. Entonces, cuando buscan la traducción, los ingleses lo que han hecho es traducirlo como una técnica que implica pasar más allá del oponente o atravesar. El término en alemán parece que significa directamente paso. Hacia dónde o cómo no viene ningún tipo de descripción. Y en frisón, que esto me ha salvado de muchas cosas, el diccionario de frisón viene directamente que es una penetración. ¿De qué? De que le pinchas o que atraviesas la línea de... No te lo explica. Entonces, lo que he tenido que hacer aquí es suponer, pues si tienes a la derecha un corte como tajo, a la izquierda un corte como revés, le hayan puesto el nombre que le hayan puesto. El único que me queda, y es la única otra cosa que puedes hacer con una espada, es una estocada, porque no hay mucha más vaina que hacer, no tienes muchas más opciones. De esta forma, lo que he hecho ha sido marcar la posición de la estocada unido a la espada del otro. Lo que en destreza se llama una enarcada, o bueno, a lo mejor en alemana lo conocéis como un binden o algo así. Cuando el otro pasa la punta de tu cabeza, tú lo que haces es, al lado contrario, hacer presión con su hoja para mantener el control, pero tú vas al lado contrario y buscas el agujero y realizas la estocada. ¿Dónde pisas para hacer eso? Pues en el círculo que comentábamos antes sobre la estocada, que le tenemos aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos en un rato, sin tocar el tratado para absolutamente nada, porque yo no he tocado nada de lo que dice aquí en absoluto, y tenemos un plano posible de dónde se podrían realizar todos estos pasos. Además, me permite ponerlo en práctica, que es la idea de todo esto, y poder hacer un esquema de entrenamiento o de prácticas con un compañero, ¿vale? Voy a seguir con el esquema para que veamos todo el esquema y para que veamos qué opciones hay si el otro, una de las opciones al menos cuando el otro se mueve. Una de las cosas que hace, curiosa también, es marcarte una defensa a esta supuesta estocada, ¿de acuerdo? Al contrario de lo que pueda parecer, no hace un reparo, que es lo que yo suelo encontrarme también en los tratados medievales, y lo que hace es que... ¿Cómo se llama esto? A mí no me gusta llamarle atajo porque me dicen que es que me tiro mucho para mi lado, pero es que la verdad es que se parece mucho. Lo que te dice es que si el otro intenta estocarte, te defiendas así. No es un reparo alto, lo que haces es llevar la espada del otro lado y abajo. Desde aquí he mantenido esta trayectoria porque es una de las opciones que se pueden, hacer y he querido mantenerlo con la trayectoria que tenías antes. Con lo cual, esto sería dar un primer compás a esa zona en la que acabamos los dos, vamos a decir, trabados o ligados, ¿de acuerdo? Desde ahí él intenta atacarme y yo lo que hago es bajo su hoja, continúo con el movimiento y le doy un tajo a su lado izquierdo, ¿de acuerdo? Volvería a cuadrar todo sin volver a tocar nada de lo que viene escrito en el tratado, ¿vale? Aquí tenemos otro y en este último voy a mover a la persona. Algo que he mantenido aquí en parte porque si no es muy complicado y porque es así como suele venir en los tratados de destreza, es que he mantenido al otro quieto. No he mantenido al otro quieto porque tenga que estarse quieto. El otro se va a mover en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que nos explica es la opción que tiene el otro para salirse de lo que nosotros estamos haciendo. Para salir de aquí. Es decir, yo desde aquí estaríamos en este primer punto de aquí y de aquí tendría que pasar este punto para realizar el ataque a la cabeza con un corte. Y
Él lo que propone es realizarle una estocada librando realmente la ligación que está haciendo él. En este caso, lo que he hecho, para que resulte claro, ha sido mover todo el esquema en lugar de mover nada más que las flechas. Por eso estas flechas no coinciden, se ven como movidas, y yo lo que hago es mover todo el esquema de círculos, que realmente funciona así, se mueven con el personaje que en este caso está haciendo la estocada, y girarlo, ¿de acuerdo? Él lo que hace es hacer un compás hacia atrás, recto, para obligar o para que este hombre, cuando caiga con el pie aquí, caiga en la zona que me interesa a mí, que es una zona de estocada cuando yo estoy inclinado, de forma que él no puede llegar a darme ningún tipo de corte y le tengo ganado el ángulo, porque él estaría mirando hacia acá, ¿de acuerdo? Y el alcance, puesto que yo sí llego de estocada y él, en principio, teniendo la espada donde la tiene, no podría llegar, ¿vale? Esto es lo que estoy haciendo con el tratado. Deciros que lo que viene realmente, aunque viene explicado desde aquí, lo que viene explicado desde aquí no es esta treta solo. Verbalmente vienen explicadas varias, ¿vale? Pero la única que viene representada de todo lo que viene aquí, ¿de acuerdo? No es este tajo, sino la única que viene representada es esta de aquí, ¿de acuerdo? Pero esto viene al principio del tratado. Y sería volver a hacer todos los círculos y demás, así que de momento lo vamos a dejar como una nota curiosa. Y eso es en lo que estoy trabajando ahora mismo. Cuando llego, bueno, este es el final de la presentación que tengo aquí puesta, cuando llego aquí me gusta volver hacia atrás, porque independientemente de que lo que yo os estoy contando parezca bien o mal o regular, yo estoy muy convencido en el sentido de que no hay nada que me esté saltando ni nada que esté interfiriendo realmente con lo que pone en el tratado. Pero evidentemente nada de esto viene puesto en el tratado. Es una herramienta, un juguete, un juego que me permite a mí plantearme preguntas y buscar soluciones para intentar volver a entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero no me gustaría dar a entender que yo afirmo que esto ocurre así, porque realmente no viene. No hay forma de saberlo. Es simplemente una herramienta, un juego para intentar averiguar qué es lo que está ocurriendo aquí. A mí me ayuda. Entonces, bueno, lo primero, si tenéis alguna pregunta sobre el planteamiento que he hecho o alguna cosa que no os convenzca o que os parezca, dejar de compartir el ocultar. Bueno, ninguna. Otra vez. Pido. Pide, voy contigo. Puedes hablar directamente mientras consigo quitarlo, no consigo quitarlo. No, a ver, yo quería hacer varias puntualizaciones y ninguna es para criticarte en nada, en absoluto. La primera puntualización que quería hacer es que una de las cosas que debemos tener en cuenta siempre que interpretamos los tratados, y en particular la manera de desplazarse, los compases, es la biomecánica humana. Pongo un ejemplo muy sencillo que lo pusimos en un vídeo de nuestra sala. O sea, ¿cuántas formas tienes de plantar el pie? Bueno, puedes plantar el pie con el talón, puedes plantar el pie con la punta, o puedes plantar el pie con toda la planta del pie. Lo puedes plantar pues priorizando la parte exterior o priorizando la parte interior. Si tú te centras en esto, que es lo más básico a nivel biomecánico a la hora de mover el pie, te das cuenta que, bueno, pues si no me sirve de nada priorizarla ni la parte exterior ni la parte interior, porque de una forma andaría como un patizambo y de la otra forma andaría como si tuviera pies planos, lo cual no me permite una buena planta del pie en el suelo, ¿vale? Entonces, si lo hago con la punta, con el talón o con toda la planta del pie, es porque con una cosa quiero conseguir una y con otra quiero conseguir otra, ¿vale? Eso lo hemos visto 20 millones de veces. Si yo quiero alcanzar un punto en concreto, lógicamente la parte más adelantada de mi pie es la punta, con lo cual voy a utilizar la punta para alcanzar ese punto en concreto donde quiero plantar el pie. Si me pilla más cerca, si me pilla de una manera en que está dentro de mi espacio de separación de piernas, puedo utilizar directamente la planta del pie. Pero si además quiero alcanzar una distancia superior,
pero luego que implique un movimiento corporal con fuerza, lógicamente tengo que plantar el talón, que es el que me va a permitir posicionar luego el pie por completo en el suelo de una manera en que pueda desplazar el equilibrio del cuerpo adelante. Vale, todo esto son conceptos biomecánicos, se ve mucho mejor, evidentemente, en clase o en un vídeo explicado que explicándolo en palabras. Sí. Todo esto aplicado a las diapositivas que tú has puesto, a mí lo que me dice particularmente, en primer lugar, que los dibujos lo que implican es el pintor lo que quería hacer es imprimir un movimiento, una sensación de movimiento a los monjes. Esto no implica que en el momento en el que los dos agreguen las armas o estén estén los dos de puntillas. ¿Vale? Yo creo que eso a mi modo de ver está suficientemente claro. ¿Vale? Luego, partiendo de lo que estabas diciendo, la pierna izquierda y la pierna derecha, igual, aplicando la biodinámica, si me puedes poner la diapositiva, por favor, lo explicaré suficientemente claro. ¿Cuál es la que quieres ver? La que quieras, me da exactamente igual. Le he dado a compartir, yo te sigo viendo a ti, pero vale, creo que vosotros lo veis. Vale, en este caso, si vemos al tirador de la izquierda, se ve claramente la figura de la pierna izquierda que está atrasada. Se ve claramente. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque evidentemente si se quiere dar relieve a la toga, a lo que es el manto que tiene el monje, con la pierna derecha no se puede ver el relieve que da la pierna derecha desde esta perspectiva. Con lo cual es claro que la pierna que tiene atrasada es la pierna izquierda. Perdón, la pierna derecha. Ah, te iba a decir, yo estoy viendo justo lo contrario. Sí, vale, sí, no, perdón, me he equivocado. Sí, la pierna derecha, sí, es que soy un poco disléxico. La pierna derecha. Y la pierna izquierda es la que está adelantada, ¿vale? En el caso contrario, en el caso de la derecha es bastante más complicado. Es bastante más complicado. Pero me puede indicar, lógicamente, por la práctica que nosotros llevamos y que en cierto modo implica una serie de lógicas, que si el tirador de la derecha está atacando y es el que va a herir al otro, la espada es la que tiene que estar adelantada y no puede estar adelantada para hacer la acción si no tiene la pierna derecha adelantada. Con lo cual, la pierna que tiene adelantada es su pierna derecha y la que tiene atrasada, haciendo una especie de fondo raro, es la pierna izquierda. Es la pierna izquierda, ¿vale? Si intentamos aplicar esta forma de ver las cosas a todas las diapositivas que has puesto, yo creo que queda bastante claro cuál es el pie izquierdo y cuál es el pie derecho. A la hora de ver la amplitud de los compases y tal, me parece estupendo el diagrama que has hecho con los círculos, ¿vale? Pero también yo creo que podemos llegar a la conclusión rápida de que si el broquel está completamente adelantado y tiene la espada atrasada o un poco atrasada, podemos suponer que si el tirador es diestro, la pierna adelantada sería la izquierda, ¿vale? Ya digo, todo esto es biomecánica. Yo me baso en que los hombres nos movemos igual desde que empezamos a andar. Con lo cual, si uno quiere andar hacia adelante, primero tiene que poner un pie y luego tiene que poner otro. Y la biomecánica no ha cambiado mucho. O sea, luego ya puedes digamos, discernir si te tienes que mover hacia la derecha con un compás de tal manera o tal de otra, o te tienes que mover hacia la izquierda. Pero eso también lleva a sus implicaciones, que lo has dicho tú antes. Evidentemente, si yo voy a dar un tajo hacia la parte izquierda, lógicamente el hombro derecho se me atrasa. Eso es así. Entonces, pues bueno, hay que verlo. Hay que verlo. Pero yo creo que de aquí no nos equivocamos mucho si seguimos esa regla biodinámica que estoy comentando. Yo estoy casi convencido de que es así. También es cierto que consultando interpretaciones, ya digo que son interpretaciones, yo no he interpretado personalmente ningún tratado, pero consultando las interpretaciones que se han hecho de la escuela alemana, suele ser casi siempre un desplazamiento bastante lineal, sobre todo a la hora de cuando empieza el embate. Es decir, después de que estén los dos tiradores separados, cuando intentan alguno coger la iniciativa y el otro esperar,
ese espacio transicional suele ser bastante lineal, no como ocurre con la destreza, en que puedes intentar buscar luego otros caminos alrededor del círculo. Eso ya luego viene después. Si el primer embate y la primera idea que viene después del embate suele ser bastante lineal. Es como si como si empezaras con una idea sencilla en la cabeza y si no te sale eso ya pruebas otra cosa. No sé si me explico. Entonces, todo eso implica un desplazamiento corto y lineal, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos, si son los compases, mi exposición es la que he dicho. Basándose en la biodinámica humana, yo creo que está bastante claro cuál es un pie y cuál es otro. Ok. El siguiente es Pedro. Hola. Perdona, que no había conectado el micro. Venga, Pedro. Vamos a ver, es complicado, es complicado de verdad. En muchos casos yo creo que sí, que se puede averiguar cuál es el pie adelantado, el pie atrasado, pero también es que yo veo otras historias que aparte de los pies, la posición relativa del torso, si está quebrando el cuerpo o no queda claro. Aparte que a las láminas siempre, al estar en una distancia constante, o sea, siempre pues, están siempre a la misma distancia y muchas veces yo creo que pueden supeditar el dibujo para que encaje con esa distancia y mantener la proporción de las láminas. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, a lo mejor cuando toman la lámina esta que se agregan los dos aceros en alto, no sé, yo esa distancia, bueno, esa proporción de hojas no la termino de ver, pero bueno, estamos hablando de un tratado arcaico, de hecho del primero con estampa que tenemos constancia. Lo que sí puedo hablar es, por ejemplo, lo que comentó Luis, el tema de andar siempre de puntillas, no se ve, y por ejemplo, cuando ha estado hablando de las proyecciones del pie, dependiendo si es corta, media o larga, utilizar planta, talón o punta, totalmente de acuerdo contigo. Pero yo por lo menos con el trabajo que he estado realizando, llevo ya un par de años trabajando exclusivamente con calzado histórico. Calzado histórico y aparte la calidad del calzado histórico es importante porque para recreación histórica se utiliza muchas veces calzado de Pakistán y eso es infame. Nosotros tenemos la gran ventaja de comprarle hace mucho tiempo a un hombre que se llama Graciano del Barco, que es un artesano italiano que hace calzado, aparte siguiendo técnicas históricas si paga lo suficiente, o decir, mira, el patronaje, la medida, todo histórico, aparte un calzado súper a medida, pero si me paga X, te lo hago pues cosido a máquina. O sea, nosotros pues evidentemente por tema de pasta cosido a máquina, pero los resultados son muy buenos porque el calzado se ajusta mucho al pie. Yo ese calzado no solamente lo he utilizado en sala, porque en sala tenemos un terreno muy, muy regular y dependiendo de la superficie de la sala, porque muchas veces estamos trabajando sobre pistas deportivas que tienen una base sintética importante, pues es bastante resbaladizo. Nosotros con ese calzado histórico hemos hecho marchas por la montaña, hemos trabajado en albero, hemos trabajado en adoquín, hemos trabajado sobre madera. O sea, hemos trabajado sobre superficies regulares y sobre superficies empedradas. O sea, un trabajo ya de años. Y las conclusiones que he sacado cuando yo trabajo con ese calzado es de realizar pasos realmente cortos. O sea, yo realizo pasos muy cortos y al final la manera más efectiva de caminar de manera equilibrada es caminar sobre las puntas. Mi talón, salvo en momentos contados, salvo cuando hago una gran apertura de pierna para hacer una entrada extrema, una entrada más a fondo, sí, pues ya puedo proyectar el talón. Pero normalmente siempre estoy caminando con pasos cortos sobre mis puntas. Y ese trabajo lo estoy realizando con espada a dos manos, con espada de broquel, con bastón, con armas de asta. O sea que ese mismo trabajo con una serie de armas se mantiene. Entonces, el que realmente pusiesen a los monjes con las puntas inclinadas hacia abajo, bueno, o sea, la angulación sí me parece exagerada.
Pero ya comento, últimamente, desde hace más de un año, yo no toco con mis talones el suelo. Y eso ya produce una serie de rotaciones que son muy, muy interesantes. Y sobre todo en la espada de broquel, esas rotaciones, ese quiebre del cuerpo, del torso respecto a la orientación de las piernas son fundamentales para acercar, alejar la espada, proyectar más el broquel, recoger la espada. O sea, realmente se realizan ese tipo de rotaciones muchísimo. Y para ello, para no dejarte la rodilla, porque si no te la haces polvo, tienes que estar rotando sobre el metatarso. Luego, hay otro motivo práctico para estar desplazándose sobre las puntas y sobre las puntas deslizando bastante sobre el suelo, puesto que no las puedes separar mucho. Y es cuando estás retrocediendo. En la sala de armas no hay obstáculos. Sin embargo, cuando nosotros hemos estado combatiendo en el campo, mientras el talón estaba abajo, si había una piedra, si había algo, una superficie regular, te tropezabas, caías cuando retrocedías. Tenías que dejar siempre el talón ligeramente elevado para poder recibir ese obstáculo y que pasase bajo tu planta. ¿Vale? Cuando va hacia adelante tienes menos problemas. Y más cosas, por ejemplo, aquí en el 1.33, en el I-33, bueno, está en 2D, ¿sabes? Como un arcade antiguo, ¿no? Pues no, pero después cuando nosotros ya estamos trabajando con tratados más tardíos, en los cuales sí hacen hincapié en la rotación del pie adelantado, yo ya comprendí esa rotación muchas veces cuando en un principio no entendía por qué se rotaba un poquito hacia el exterior el pie adelantado y de hecho en apertura extrema cuando con un calzado moderno nosotros podemos tener el pie justamente orientado en la misma dirección que la rodilla, que es lo deseable. Pues cuando yo ya me di cuenta por qué era simplemente porque con la suela histórica, con la suela de cuero, tú tienes que pisar con la punta y después rotar ligeramente hacia el exterior, plantando toda la planta para hacer la frenada. Porque si tú directamente plantas la planta en paralelo a la posición de la rodilla y evidentemente a la dirección de la entrada a fondo que has realizado, te pega una hostia. Pues al final, de manera, simplemente cuando ya empecé a trabajar varios meses, siempre hacía esas rotaciones hacia el exterior. ¿Qué pasa? Ese tipo de detalles, yo creo que por narices tienen que estar en el I-33, pero como está en 2D, no se ven. También esa orientación del pie está condicionando la rotación de la cadera, cosa que tampoco se puede ver. Entonces, que al final el planteamiento que está haciendo Raúl me gusta bastante, porque no, simplemente está marcando posibles caminos para resolver una situación sin condicionar uno u otro. Pero es que lo complicado está en eso, hay un montón de piezas que nos faltan. Y el tema del calzado no es baladí. Bueno, ya para terminar y no enrollarme demasiado, por ejemplo, Roland Waseska ha hecho también pues como estudios sobre la pisada medieval y demás. Yo he estado caminando, de hecho, con armadura, sin armadura, por montaña, por Sierra Nevada, con calzado histórico, y no se puede mantener esa pisada. O sea, ese estudio, yo hay momentos en los que sí estoy de acuerdo que cuando estás con un calzado aparte sin tacón, ya no puedes hacer uso de la pisada con talón, y ya por un motivo meramente práctico, te comes el calzado en mediodía. El calzado, o sea, si tú estás pisando caminando normal de talón, esa zona, en menos de 3 días estás reventado un calzado que en nuestro caso pues cuesta 120 euros, no nos gusta reventarlo en ese tiempo. Sí tienes que modificar la pisada. Y la tienes que modificar también por motivos muy prácticos. Como tú no pises con cuidado, con una suela tan fina, aparte de resbalarte, te puedes clavar cosas. Roca afilada y tal, que pueden romper el cuero y te puede hacer daño. Y la suela de cuero, bueno, también nosotros tenemos los pies mucho más delicados que estos señores históricos, ¿no? Así que tenemos que andar con bastante más cuidado. Pero lo que comento, la pisada de sala es diferente, o sea, la pisada en la palestra es diferente a la pisada de calle.
O sea, y eso también creo que es interesante para no extrapolarlo, para no montarse películas de cómo andamos por la calle o de, como decía Roland, cómo corren estos señores negros en África que por los caminos polvorientos, que no tienen calzado, corren descalzos. ¿Cómo corren? Pues corren diferente que un señor con zapatillas, por supuesto. Pero que también esa realidad tampoco es directamente extrapolable a cómo se camina en la palestra. Bueno, esto era simplemente el apunte que quería hacer sobre mi experiencia con el calzado. Ok, gracias, Pedro. El siguiente, si no me equivoco, soy yo. Bien, voy a empezar con Luis, que ha estado comentando sobre reducir el pie por la biomecánica. No me ha dado tiempo a buscarlo aquí. Yo estoy de acuerdo con él y en parte es lo que intento hacer aquí. De hecho, los caminos que yo he puesto ahí, como supongo, es la vía de trabajo que estoy haciendo yo y me está descubriendo muchas cosas, porque me dice por aquí puedo, por aquí no puedo, y lo que utilizas es la biomecánica. Pero no siempre está claro. La mitad de las veces hay salidas por todos los sitios, al menos en este tratado, bueno, supongo que los demás también, al menos en este tratado, al final, todo es ponerse y lo puedes hacer de esta manera, pero también de esta otra, piensas que es el pie derecho y un día descubres que puedes meter también con el izquierdo. No es fácil, aunque efectivamente estoy muy de acuerdo contigo en que seguimos siendo seguimos siendo el mismo animal desde hace muchos siglos y lo que podía hacer uno lo puede hacer otro dentro de un orden y que seguramente utilizando la cabeza podemos llegar a más de una conclusión, aunque no venga escrito. Sobre lo de bastante lineal, yo creo que en parte puede ser cierto. De hecho, yo aquí me he decantado, en la posición que yo hago, me he decantado por dar un compás a la derecha, porque creo que le conviene mucho, me va cuadrando con todo lo demás. Pero como os digo, parte de la idea está sacada de algo con lo que yo haya tratado y ha sido, por ejemplo, con Pacheco. Y Pacheco, de hecho, el primer compás que suele dar suele ser recto. Cuando vienen representadas, no puedo enseñarlo aquí, cuando vienen representados los caminos, la primera tendencia es yo me acerco de frente y después, pues una contradictoria contra la destreza, pero realmente es lo que hacen. Lo que yo no tengo tan claro es hasta qué punto eso es así, realmente, en el sentido de que estamos muy acostumbrados a verlo porque es lo que se ve ahora, que vamos rectos, siempre. No sé hasta qué punto ese recto es de verdad recto o, de nuevo, no viene explicado y vamos recto, igual que podíamos ir a cualquier otro lado. No podría negar que es recto, porque no viene, es cuestión de entrar y jugar, entrar y jugar. Con el torso, es el que estaba buscando en el torso para intentar utilizar el torso a la hora de ver lo que está haciendo el personaje y la verdad es que aparecen todos más o menos igual. Bueno, de hecho, estoy buscando, pero en vez de buscar yo solo, podemos buscar todos juntos y será más entretenido. Vamos a ver, vamos a intentarlo. ¿Lo veis? No, y ahora creo que sí. Ahora sí. Acá, ahora sí. ¿Vale? Como podéis ver, este tiene el torso, bueno, parecido al de este y este, vaya, también, y el pie también es parecido. Bueno, pues debe ser que lo que hacen es similar en esta imagen. Pues aquí también es parecido y aquí vuelve a ser también parecido. Estoy buscando una imagen porque, para ponerla como excepción, a ver si la localizo, porque creo que es el único sitio donde realmente aparece cambiado. Y si no recuerdo mal, 150. Si no recuerdo mal, es en el mismo sitio donde viene lo del cambio del pie. Y es el único sitio que yo recuerde en el que se le ve claramente la capucha a este hombre. Bueno, esto es muy curioso porque es un desarme optimista, pero ahí viene el desarme hecho. Y es el único sitio donde vemos realmente un cambio. A ver si mientras sigo hablando lo vemos, por no pararnos ahí demasiado. Y realmente no podemos sacar mucho más. Yo pienso que en parte lo que viene representado de las puntas de los que anden en puntillas, a mí se me ha pasado por la cabeza que sea simplemente una forma que tienen ellos de representar el movimiento, de representar simple y llanamente que esa persona se está moviendo. Y ellos lo hacen así, porque de hecho no aparece solamente aquí, no aparece solamente aquí, aparece en más dibujos. De alguna manera ellos tienen un croquis y una forma de representar. Y yo me imagino que este hombre que estuvo realizando las ilustraciones, que de hecho creo que fueron, por lo que he podido leer, fueron más de un dibujante, de hecho no todos los dibujos están exactamente hechos igual, realmente como que están enseñados a hacerlo así. Esto se dibuja así
porque se dibuja así, es un tipo de monasterio. Tú te levantas a tal hora, desayunas a tal hora, de tal hora misa, de tal hora comes, esto es lo que comes. Bueno, pues pintar se pinta así. Entonces tú pintas esto así y los pintan sistemáticamente, no con una razón de representar nada más. Y puede ser simple y llanamente que representen en puntillas, representando un movimiento, independientemente de que yo esté de acuerdo con lo de las puntas. No lo voy a encontrar. Hombre, por lo menos lo hemos encontrado. Puede que haya otro, pero me parece que es el único, o junto con otro en el que se le ve la capucha al hombre y no se le ve en ningún sitio más. Con lo cual, ellos hacen los torsos completamente de forma sistemática, que resulta en más agujeros y en más problemas. Lo de los pies, utilizar las puntillas. Yo utilizo las puntillas por una cuestión de experiencia y he descubierto a nivel personal, al final luego llegamos todos a conclusiones similares, que el único sitio, ¿puedo compartir esto? Creo que lo he dicho, sí. El único sitio donde me renta dar con los talones es cuando voy en línea recta. Si voy en línea recta, me ayuda a pisar con el talón. Llego más lejos y mejor. Doy con un talón metido en una zapatilla con el talón cubierto, claro, no doy en una piedra con una suela de cuero, ¿de acuerdo? Sin embargo, comparto que en cuanto me salgo de esa línea central, tiendo a pisar con la punta, porque me ayuda. Llego más lejos, llego mejor y me ayuda a controlar a dónde voy y a cómo, por ejemplo, como está diciendo Pedro, me ayuda a frenar. Puede sonar ridículo, pero me ayuda a frenar. Así que puede estar, yo estoy muy de acuerdo en esa parte y podría ser una buena cosa, ver qué puede aportar y añadirlo a un juego. Igual que estoy haciendo un juego con los pies, añadirlo al juego para ver qué resultados tienen. Y eso era lo que tenía que decir. Tenemos aquí a Nacho. Si quieres, Nacho, cuando quieras. Buenas. Lo primero es que me perdonéis porque yo veo esto un poquito desde lejos y si digo alguna barbaridad, pues sed benévolos, ¿vale? Pero bueno, viendo las imágenes me han llamado la atención dos cosas. Una respecto al pliego de los vestidos, que yo sí veo más o menos claro cuál es la pierna adelantada. Quiero decir que no me he puesto a profundizar ni muchísimo menos, pero sí es cierto que nos da una pista de cuál es la pierna que va adelante. Y eso, o sea, que no veo algo complejo de dilucidar. Esto por un lado. Y por otro lado, y esto te lo dejo a ti por si quieres reflexionar en ello, me ha llamado la atención lo que al principio parecía la línea superior del comienzo del texto. Ellos van alineando el texto para hacerlo rectito y muy bonito, etcétera, según las medidas, pero es curioso porque no siempre los pies están de la misma forma alineadas sobre el texto. Hay veces que bajan sobre la línea del texto, hay veces que están arriba y hay veces que están igualados y hay veces que están separados. La separación de piernas también me ha llamado la atención porque es muy similar, ¿vale? Van con las piernas muy abiertas, no sé si será lo que decía Pedro de un ajuste de láminas, es decir, lo dibujo en este tamaño y en esta forma para ajustar el dibujo a la lámina que estoy haciendo, o algo así te he querido entender, ¿eh? Igual lo he interpretado mal, pero sí me ha llamado la atención que aunque la apertura de piernas es muy similar en todos y cada uno de los dibujos, la altura de los pies no es la misma. Y es posible que la primera línea la tomen como referencia de la línea del diámetro, una línea sobre la que estamos los dos puestos y afirmados. Sin embargo, cuando el pie está arriba, podría estar a la derecha y cuando el pie está abajo, podría estar un poquito a la izquierda. Ahí lo dejo. Muy bien. No sé si alguien ha reflexionado en eso, pero me ha llamado la atención. Ahora hablamos. Le toca al siguiente, Luis. Venga. Pues sí, la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Nacho. O sea, a falta de una interpretación mejor bidimensional, puede ser una opción que haya pensado el ilustrador el decir que si mueve la pierna derecha hacia la derecha, pues la pinte más arriba y si mueve el pie izquierdo hacia la izquierda, la pinte más abajo. A mí me parece una muy buena reflexión y es algo que yo creo que habría que tener en cuenta. No obstante, la primera lámina que tiene la cruz, que es por donde tú has dicho que empiezan las secuencias, Sí. yo no creo que, o sea, lo que está pintando son a los dos contendientes, pero no porque estén en esa distancia operativa, sino cada uno está en casa Dios. Quiero decir que uno puede estar a 3 metros del otro. Sin embargo, en lo que lo representa juntos, porque bueno, si no, no cabe en la página, ¿vale? Entonces, luego sí, evidentemente, cuando hay agregación, cuando hay alguna treta aplicada, pues ya sí, ya entran en distancia operativa.
Pero ahí, por ejemplo, pues evidentemente no... Claro. O sea, yo ahí no así, tal cual como lo estoy viendo, yo no interpreto que estén en esa distancia. Yo, por ejemplo, aquí interpreto que evidentemente el monjecillo que está a la izquierda tan sonriente, pues no está sonriente porque le va a venir un espadazo tremendo en la cabeza y se la va a partir por la mitad. Evidentemente ese monje estará bastante lejos de distancia operativa y se pondrá en esa guardia con el pie izquierdo adelantado, el broquel adelantado y la espada en el hombro, con la intención de ver la disposición que tiene el monje contrario y luego cómo va a actuar en el siguiente compás para entrar ya en distancia operativa, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que todo este juego, a mi modo de ver, obligatoriamente implica un desplazamiento lateral. Por mucho que ya digo, yo lo he observado en casi toda la gente que practica escuela alemana, por no decir la práctica en los estudiando a Pacheco, lo que es el querer entrar en distancia operativa implica un movimiento recto hacia adelante, ¿vale? Un movimiento de compás recto hacia adelante. Pero la posición que tienes que coger con el broquel, por muy agrupada que estés, es decir, por muy... a ver, esto implica una explicación un poco más extensa. O sea, cuando yo hablo, se lo digo también a los alumnos de clase, cuando yo hablo de ir de cuadrado, no es ir como si fueras andando, sino tienes el hombro izquierdo atrás, aunque con una cierta proyección hacia adelante, intentando que lo que sea la parte corporal, la parte del pecho, ocupe el menor espacio posible a la hora de ofrecer un hueco, ¿vale? Entonces, impepinablemente, el ir de cuadrado implica unos movimientos laterales, porque si no es complicadísimo moverse hacia adelante, ¿vale? Me refiero complicado moverse hacia adelante sin ofrecer huecos, ¿vale? Entonces, yo lo que digo es que todas estas cosas que estamos diciendo, lo que dice Nacho de la línea inferior, que el pie va por arriba, el pie va por abajo, la posición de los pies, el alcanzar esa distancia con la puntilla del pie, la rotación del pie cuando quiero parar el movimiento y todo ese tipo de cosas, sale solo a la hora de moverse por los laterales de la línea. Aparte, el juego de broquel que se practica hoy en día, que yo no sé si se practicaría así antiguamente, estos monjes lo practicarían así, pero el juego de broquel que se practica hoy en día, la mayoría de las escuelas que lo interpretan, por práctica, no por estudio, por práctica llegan a la conclusión de que al final se acaba muchas veces abajo. Quiero decir, se acaba con el broquel abajo y la espada abajo. Lo que tú has dicho antes con el atajo, esa posición se acaba muchas veces ahí. A esa posición es muy difícil llegar si no se llega con un compás que esté fuera de la línea, porque si no, no puedes coger los grados de la espada, ¿vale? Entonces, todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta. A mi modo de ver, no se comete ningún sacrilegio si uno se mueve, tal se mueve hoy como ha aprendido esgrima con destreza, por ejemplo, o con otro tipo de escuela. Porque al final, bueno, el objetivo es el mismo y ya digo que no hay formas muy diferentes de moverse si no se quiere uno mover de forma amorfa. Yo estuve viendo y no pretendo extenderme mucho, pero va un poco en relación con lo que decía Pedro antes de plantar el pie, de que se te estropea el calzado y todo esto. Es cierto, evidentemente, que bueno, el andar implica un desgaste, pero sí es cierto que la mecánica plantar también depende mucho de los pies de cada uno. O sea, los pies es una parte muy particular del cuerpo. Igual que hay pies planos y gente patizamba ahora, seguramente antes
habría tantos o más. Tantos o más. Eso implica una forma de moverse con los pies que no deja lugar a duda. O sea, si eres patizambo, vas a plantar la parte exterior del pie a la hora de andar. Y si tienes los pies planos, vas a plantar la parte interior. Porque no tienes puente del pie. Con lo cual, si tú quieres plantar el pie y no hay puente, lógicamente la primera parte que se planta en el suelo es la parte interior. Eso se puede mirar en cualquier estudio de podólogos y tal, se puede mirar. O sea, no estoy diciendo ninguna tontería, ¿vale? Entonces, a lo que voy. Estuve viendo un documental sobre bailarinas. Ya sabéis que las bailarinas tienden mucho tiempo a estar andando de puntillas. ¿Vale? Decía una bailarina que después de 5 años de entrenamiento durante un montón de horas diarias, andar de puntillas era lo más doloroso que había hecho en su vida. ¿Vale? De hecho, acaban con los pies completamente destrozados precisamente por andar de puntillas y soportar todo el peso del cuerpo, y no pesan mucho, porque esas chiquillas no pesan mucho, acaban con los pies destrozados, pero completamente destrozados y deformados, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto eso es aplicable al día a día. O sea, que lo haga una bailarina por determinado tipo de actividad que haga, o porque se hiciera a la manera, como dice Pedro, de intentar conservar el calzado o todo ese tipo de cosas. Yo no sé hasta qué punto se puede extrapolar a la vida diaria que puede tener un monje. Un monje, bueno, dependiendo de qué oficio tuviera, pues tampoco a lo mejor puede que saliera mucho del monasterio, o puede que no, y no tuviera ese tipo de problemas que plantea Pedro. No lo sé, a mí es algo que me plantea bastante confusión. Lógicamente yo no tengo esa perspectiva histórica, y puede ser que sí, que la gente en aquellos tiempos andaran con mucho más cuidado para no cargarse el calzado y bueno, y conservarlo durante más tiempo, porque las circunstancias sociales evidentemente eran diferentes. Pero yo sigo diciendo lo mismo, o sea, las personas nos movemos como nos movemos. Y yo no creo que el hombre de Cromañón se moviera de manera muy diferente plantando el pie como lo hacemos nosotros, sinceramente, la verdad. No creo que fuera muy diferente, ¿vale? Y luego, claro, las disposiciones que a las que llegamos, poniendo la punta, poniendo el qué cabrón. Poniendo la punta, poniendo el talón y tal, son conclusiones a las que se llega rápidamente cuando utilizas este criterio de mecánica plantar. Nada más. Ok, gracias Luis. El siguiente soy yo y luego entrará Pedro. Tengo aquí anotado, lo de la altura del tercio de los pies, lo tengo anotado aquí. Realmente, otra de las cosas curiosas, porque yo, igual que me ha pasado ahora con lo de la capucha, cada vez que veo una teoría, lo que hago es que me reviso todo el tratado y me miro, realmente no es tan largo. Si te lo lees, sí, pero para ver los dibujos no es tan largo. Entonces, voy revisando otra vez los dibujos, intentando ver si eso cuadra. Entonces si lo estáis viendo ya. Bueno, en primer lugar, lo he puesto aquí porque he encontrado al otro de la capucha que estaba buscando. O sea, que hay dos, no hay una, hay dos con la capucha puesta para el otro lado. Y a mí me viene bien porque tiene una línea y vemos un poco lo de las líneas. Aquí, sobreponer el pie encima o debajo. Según los tratados van avanzando, muy posterior a esto, claro, creo que estamos ya hablando de 1600 aproximadamente, empiezan a hacer cuadrículas en el suelo. Y efectivamente ponen a la gente más para acá o más para allá en la cuadrícula, yo pienso que para dar una sensación de fondo o de inclinación, un poco lo que estamos comentando, ¿vale? Pero realmente incluso así no mejoran mucho. En el caso del I-33, los dibujos están hechos aparte. Están encargados a distintos pintores, no sé si de distintos monasterios o dentro del mismo monasterio, y se hicieron las hojas sin encuadernar, quiero decir que no están en orden, porque cuando tú encuadernas vas encuadernándose en grupos de, no recuerdo si eran de 4, entonces tú le dejas ahí un folio grande que luego doblas y quien pinta ahí, A, no tiene por qué saber de grima, B, está siguiendo unas instrucciones
C, después de todo eso, es otro el que escribe las letras. Así que lo de que esté puesto en las letras más para arriba o más para abajo, es difícil de sostener, sin querer quitar que a lo mejor efectivamente intenten dar una ligera sensación de arriba o abajo. De hecho, yo pienso que en alguna ocasión sí lo pretenden, pero lo que ocurre es que uno de ellos lo representase así, intentando hacer ver que uno está más en esta posición o más en la otra, no representa, no implica que otro pintor, ¿vale?, también lo hiciera. Con lo cual podrás encontrarte dibujos donde efectivamente esté así por esa razón, dibujos donde esté así aleatoriamente. Es difícil, es difícil. Es decir, a mí, por un lado me encanta, por otro lado me desespera, porque cada vez que encuentro una teoría de estas voy a buscarla y digo, a ver si esto funciona. Y no siempre. Aquí, por ejemplo, están a la misma altura. Aquí, ¿ves? De nuevo van a estar a la misma altura. De hecho, este es el último pintor, que de hecho es el que más descuidado de todos. Y si quieres ver detalle, tienes que irte más al principio. Aquí, bueno, puede que estén en la misma altura o no. Yo pienso que esta posición de piernas sí representa algo, pero es algo que no suele ocurrir y no tiene por qué expresarlo todas las veces. No es fácil. Aunque me gustan estas teorías y me encanta que te llamen la atención. Porque eso es buena señal. Eso es que van a seguir ahí mirando. La apertura de las piernas, un poco lo mismo. Yo pienso que a veces tienen una apertura de piernas porque intentan expresar algo y muchas otras veces tienen una apertura de piernas porque los pintan así, porque los pintan así. Y no hay más que rascar. Las sonrisas. ¿Quién comentaba? Luis, que comentabas que mueren con una sonrisa. Algo que me llama muchísimo la atención de este tratado es que se pasan la vida sonriendo. Son los monjes felices. Da igual lo que le estés haciendo. Tú le pinchas y él sonríe. Y este también. No hay una gota de sangre, no hay una mano cortada que se ven en otros tratados. Nada, son la felicidad absoluta. Si quieres representar una imagen del I-33, hay que girar la cara y sonreír. Todo el bendito rato. Es muy curioso. ¿Por qué? Pues yo pienso que más por lo mismo. Que por alguna razón ellos, la violencia dentro de un monasterio no tendría lugar y es la razón por la que ellos los pintan ahí sonriendo. Entonces es una muerte muy tranquila y muy apacible y entonces no implica violencia en sí mismo. Al ir de cuadrado y ofrecer los huecos, yo pienso que en eso pensamos en parte igual, yo pienso que van muy de cuadrado y pienso que eso te obliga a moverte a izquierda y a derecha. Entre otras cosas, tienes un pedazo de croquet, que como escudo es pequeño, pero si lo comparamos con la taza de una ropera, esquivar eso es un pedazo de cacharro, como para ir de frente. No es tan sencillo. Y además, en la mayor parte de las ilustraciones aparecen, os dejo la ilustración ahí colgada, en la mayor parte de las ilustraciones aparece la mano, ¿de acuerdo? A la misma altura de la mano del broquel, disculpad, a la misma altura que la mano de la espada, lo cual implica que tienes que ir de cuadrado, sobre todo si estiras los brazos, porque si no, no llegas. Así que yo pienso que efectivamente tienden a ir ciertamente de cuadrado, al menos de los hombros, y eso obliga, o a mí me gusta, o yo lo veo más claro cuando empezamos a ir a izquierda o a derecha. De nuevo, vete a saber. Y el atajo fuera de la línea, que también hemos comentado. Realmente algo muy curioso sobre el atajo ese es que realmente podríamos compararlo con un atajo de primera intención de Pacheco y sale casi al dedillo. El primer compás que hace Pacheco es transversal, voy a quitar esto en medio, ya se me veis a mí. El primer compás que hace Pacheco es transversal, no es curvo, pero el siguiente tiene el curvo ahí y cuadra al dedillo. Y solamente lo hace apartándose de la línea del diámetro. Porque si estás dentro, no funciona, no sale. No tiene sentido el hacer ese tipo de atajo. Alguna otra explicación habrá y yo estaré encantado de irla, ¿vale? Pero no tiene sentido hacer esa aplicación de atajo. Yo pienso que lo hacen así. De nuevo, no viene. Lo de las bailarinas que comentabas, de andar de puntillas. Yo estaba andando de puntillas. La razón por la que he probado y hago los compases transversales o los hacía y curvos de puntillas es porque he estado probando. En parte por lo que he hablado con Pedro, pero antes de conocer a Pedro, por la gente de la sala del batallador, que también llevan calzado histórico. Y empecé a andar de puntillas para hacer ejercicio, porque es muy distinto andar con los talones y para intentar moverme a un lado y a otro. La forma en la que andas de puntillas es muy distinta a como lo hacen las bailarinas, porque las bailarinas lo que hacen es ponerse sobre el pulgar. No sé qué diferencia. No andas sobre la punta del pie, sino sobre la punta, prácticamente sobre la punta del dedo. Realmente es el costado del dedo. No puedo representarlo. Es el costado del dedo y andan sobre el costado del dedo. Y efectivamente tienen problemas. Muchísimos problemas.
no solamente con los pies, sino además con la posición de las piernas y demás, es algo horrible. Aunque esto de los pies casi prefiero que lo comente Pedro, que es además el que sí. Es lo que tenía que decir. ¿Pedro? Bueno, sí. Pues vamos a ver, varias puntualizaciones. Bueno, lo primero, me he tomado la libertad de subir un par de vídeos al grupo de aficionados a verdadera destreza, que es un par de borradores. El primero son 47 minutos y el segundo son unas correcciones que son 16 minutos, creo, acerca un poco de cuál es la mecánica que utilizamos en la sala. Un borrador, unos vídeos internos, que los tengo en nuestro canal, pero no ocultos, pero vamos, que lo comparto con vosotros, espero que seáis benévolos. Es un poco también ahí explico, porque aquí puedo hablar mucho que es de puntillas. El de puntillas que nosotros trabajamos es mucho más parecido al de puntillas de boxeo, o sea, porque en boxeo también están dando sobre el metatarso. O sea, las puntillas no sobre la punta de los dedos, como bien indicaba Raúl, es sobre el metatarso. En una anterior sala, que bueno, hace tiempo compartíamos espacio con chicas de ballet. O sea que, es más, a mí me interesa muchísimo lo que hacían y estuve recibiendo varias clases de ballet, pero no fui suficientemente hombre para continuar. Era algo realmente duro. Y evidentemente ahí lo que trabajaba era sobre las puntas, sobre los pulgares. Yo después, unas chicas monísimas hasta que se quitaban las zapatillas y tenían los dedos totalmente deformados. De hecho, la profesora, que había estado trabajando en una escuela rusa, ya esto es como pequeña anécdota para saber las salvajadas que se hacen en ballet, hablaba de los círculos de sangre. Y los círculos de sangre no eran otra cosa que, no sé si sabéis que las zapatillas de estas de ballet son muy finitas, son así como de tela y demás, y de caminar sobre las puntas en el periodo de aprendizaje, sobre todo de la escuela soviética, y después la herencia de la escuela soviética, pues hacían, pues bueno, sobre la punta se colocaban, o sea, rotaban, extendiendo, o sea, una pierna de punta haciendo de base y la otra como si fuese un compás dando vueltas. Entonces, algunas de esas piernas sangraban y hacían círculos perfectos con gotitas de sangre. Y eso era como parte de su formación. Estoy hablando de Rusia, países satélites y demás, pero por eso para decir que es una salvajada. Pero a lo que yo me refiero al andar de puntillas, se puede ver en los vídeos que he pasado, que se llaman planta, equilibrio y compases, que es un poco pues eso, el resumen de cómo nosotros trabajamos. El caso es ese, que se trabaja sobre el metatarso y la elevación del talón como mucho de 2 centímetros sobre el suelo. O sea que visualmente parece que incluso te estamos arrastrando la planta, cuando no, solamente estamos apoyando el metatarso y apenas cabe un dedo entre el suelo y el talón. Porque tener una postura más extrema te dejan los gemelos, que físicamente no es bueno, o sea, no es bueno para nuestras rodillas, para nuestros gemelos, ni es rentable a nivel de práctica. Y después hacer también el apunte. Otra vez, como decía, no es lo mismo el caminar en la palestra que el caminar fuera. De hecho, fuera, cuando caminas con calzado histórico, el acomodarte es intuitivo. También, ¿qué es lo que pasa? Que no vamos a cambiar, o sea, que los experimentos para que un experimento con calzado histórico sea fructífero, tiene que verse dilatado en varios meses. O sea, uno no puede esperar a encontrar resultados usando calzado histórico a los 3 meses, porque es que llevamos toda nuestra vida andando con un calzado diferente. Y porque estemos un practicante medio, porque esté 3 horas a la semana en una sala de armas con un calzado diferente, no resta todos los años de su vida con otro tipo de calzado y no resta tampoco la práctica previa. Así que yo he empezado a ver estas movilidades con este calzado histórico. Después ya os comento de casi un par de años de manera activa estar investigando. O sea, y aparte, durante este tiempo, mi pisada se ha modificado a la que tengo ahora. Y creo que algo más se modificará. Pero una vez ya lo interiorizas, no tienes que estar pensando y lo ves y ya empiezas a comprender un montón de cosas. Pero ya comento, la angulación de la pisada en el I-33
es muy, muy extrema. Luego, simplemente hacer un apunte comparativo, porque para hacer el vídeo este planta, equilibrio de compases, estuve trabajando de hecho, con el códice Gotha, o sea, sí, bueno, con el de Hans Talhofer, el Getty del Flow Dolatorum, también ya uno muy posterior, o sea, ya también muy posteriores. Tenemos de 1570 del Kundefesten de Joaquín Meyer y de 1530, me parece, el Ópera Nova de Achille Marozzo. ¿Sabes? Que son los que vienen con estampas y ya para hacer las comparativas entre lo que son los pasos, o sea, la escuela italiana, tanto temprana como tardía, sí contempla mucho lo que son las entradas circulares. O sea, las entradas directas se hacían, pero son bastante menos frecuentes de lo que creemos. Pero es más, es que tal y como yo lo estoy viendo, en la escuela alemana, salvo para acometidas de cierta, por así decirlo, ya cuando lo tienen muy claro, sí, vale bien, acometes bastante directo, pero de manera continua, en descripción de preparación de técnica y demás, sí se habla mucho de compases laterales u oblicuos. O sea, es más, dentro de lo que son los 5 golpes maestros de la escuela alemana, que yo como para explicárselo a mi alumno, es decir, mira, tenemos que quitar la tontería esta de los 5 golpes maestros como si fuesen golpes ninja especiales. No, históricamente a nivel didáctico te dicen, le dan la categoría de golpes de padre, del padre o golpes maestros a acciones muy concretas que son útiles. Entonces, la primera de todas es el golpe de la ira, la cuchilla de la ira, pero que es cuchillada, pero la parte importante que la distingue del overhaul, de lo que es una cuchillada fendiente, realmente es que tú estás avanzando con un compás oblicuo, ¿vale? Que no entra directamente. Y es el primero de los golpes y te lo diferencia de ese golpe directo descendiente cerrando una línea, como te dice, oye, que es súper importante que no entre directamente, sino que tú ya vayas entrando por un lateral. Así que quizá no tendrían el concepto de la entrada en diagonal o de realizar ya compases más circulares, como por ejemplo la verdadera destreza. Pero yo creo que le gustaba suficientemente su pellejo para no entrar directamente sin preparar la situación en una angulación que le interesase. Sobre todo porque después se ve en diferentes tomas de hierro cómo ellos sí se preocupan de cerrar líneas. Y cuando yo creo que malas interpretaciones de la escuela alemana que te dicen golpea una línea e inmediatamente tira para otra. O sea, golpea hasta que le des. No es golpea sin sentido. Golpea una línea, si la cierran, continúa por otra. Pero eso no implica que tú estés abriendo tus líneas. Y cuando tú estás pasando de una línea, o sea, de una proyección de ataque a otra por el otro lado, en la transición o tú estás correctamente posicionado o directamente pues te comes una estocada a la cara o cualquier contraataque por la línea más corta, o sea, por la trayectoria más corta. Así que yo sí creo que aunque actualmente muchas de las interpretaciones no sean muy directas, se utilice mucho la embestida más que acometida, yo creo que una reinterpretación de la escuela alemana con entradas más circulares o más oblicuas podría llegar a dar interpretaciones mucho más interesantes de las que ahora mismo hay. Bueno, y esto es un poco lo que quería decir. Creo que no hay nadie pendiente, así que te voy a contestar. Te voy a contestar yo. En cuanto a las entradas circulares y esto que estás comentando sobre los tratados, a mí algo que me llamó muchísimo la atención, o que me llama mucho la atención, y que por eso me atrevo a poner ahí los círculos destreceros con el I-33, es que hay muchas cosas que son iguales, muy parecidas. O sea, no quiero decir yo que el I-33 sea destrecero, porque destrecero es algo que no se había inventado y es un término que estoy utilizando yo ahora, sino que me llama la atención que encontrar tantas similitudes entre un tratado de 1320 y uno de 1600. Es que han pasado unos años y la cultura de la gente y la forma de ver las cosas se supone que es relativamente distinta, las armas son completamente distintas y, sin embargo, llegan a conclusiones
muy similares. Seguramente por esto que comenta Luis, de que al fin y al cabo somos la misma persona y los movimientos que podemos hacer biomecánicamente son los mismos, pero a mí me sorprendió mucho. Y poder jugar y que me permita no demostrar, porque no es lo que pretendo, insisto, pero sí que me permita coger y meter un trozo de un tratado 400 años posterior y ponerlo ahí dentro y jugar un poco con él y ver que hay un montón de cosas que cuadran y volver a salirme y volver a dejar el tratado como estaba y coger otra pieza y ver cómo cuadran. A mí me cuadraría mucho y pienso que realmente parte por lo que no hay un trabajo más circular en general de lo que vemos actualmente es por una cuestión de que la gente no lo hace más circular y porque pienso que es más difícil. Siempre es más fácil tirar de frente, sobre todo cuando no está en juego tu cabeza. Pues tirar de frente y ver qué pasa, va blindado hasta arriba y ver qué pasa otra vez. De hecho, tienes oportunidades de ganar ya no porque hayas hecho bien o mal la maniobra, sino simplemente porque aunque sea un juego de azar, si en vez de intentarlo una vez lo intento 30, pues voy a dar más veces. O sea, no tiene mayor historia. Pero a mí me gusta más los giros y pienso que hay muchas cosas ahí que podrían cuadrar. Y en el I-33 pienso que es un caso que es un gran ejemplo, porque además es un tratado muy especial. No he visto uno que trate el tema exactamente como él lo hace. ¿Tenéis algo más? ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Comentar algo? Sí, bueno, lo que estamos hablando, si es que ya digo, vuelvo a insistir, viene dado por la práctica natural con la espada y broquel. Incluso el mismo Roland, yo asistí a una clase suya larguísima en un evento de Barcelona. Lo que decía básicamente era eso, que bueno, que contaras con un plan sencillo en tu cabeza. Nos ponía unos enfrente de otros, separados como a 3 o 4 metros, no es broma, y que fueras con una idea clara en tu cabeza, un plan sencillo, como decía él, y que esa era la forma de acometer, ¿vale? Viendo de esto ya hace bastantes años, viendo la evolución que ha tenido con su práctica, lleva ya un tiempo diciendo que o promulgando que con la espada medieval hay que culebrear, es decir, hay que meterse dentro del binden, culebrear todo lo que se pueda, intentando no perder la agregación con la espada contraria y todo este rollo de cosas que, en fin, que nosotros ya sabíamos, no por nada. Y claro, lógicamente lo tiene que hacer con compases saliéndose de la línea central, o sea, para un lado, para otro, porque es que si no, no hay manera de seguir el arma contraria. Ya digo, lo acabas tú de decir antes, en la práctica actual, dependiendo de las fuentes de las que bebas, la práctica que tengas, lógicamente se sabe más practicando más que practicando menos. Y aplicando el sentido común salen muchas cosas, pues porque básicamente no somos muy diferentes de como éramos hace un montón de años. Con lo cual no debe ser tampoco muy diferente en la práctica, salvo en la mentalidad y en el planteamiento. Yo creo que si se aplica esa forma que se tiene de tirar con espadas afiladas que plantea Roland, si la conseguimos extrapolar a nuestra práctica, evidentemente sin armas afiladas, evidentemente, vamos a sacar muchas más conclusiones. Vamos a sacar muchas más conclusiones porque lo que dices tú de los monjes sonriendo, o sea, yo lo veo complicado jugar con una espada afilada, que no sé si la suya estaría afilada, porque si os dais cuenta las puntas están redondeadas en casi todas las ilustraciones. Puede ser un arma de práctica de aquellos tiempos. Pero bueno, tampoco lo sabemos, es especular, es un what if y ahí no me voy a meter, pero es complicado sin protecciones y sin nada, una práctica así pues que se va tan a la confrontación casi con los broqueles y las espadas en un medio muy cercano al propíncuo, no tener una serie de lesiones en las manos y nada por el estilo. Entonces, yo por un lado me gusta la práctica que tiene Roland en ese aspecto porque se te da una perspectiva más cercana a eso que tenían los monjes.
Y claro, se ven más cosas. Yo he visto un par de vídeos suyos últimamente y si os dais cuenta, el contendiente que tiene Cornelius, el nuevo tiene un canal suyo, que creo que lo puse el otro día. ¿Te acuerdas que me dijiste tú que si sabía estudiaba Fabris o qué? Yo creo que sí. Bueno, pues ese chaval, cuando tira con él, tira con gorguera. Es la única protección que lleva. Por algo será. Sí. Por algo será. ¿Sabes? O sea, no llevan ninguna otra protección. De hecho, van descalzos por el tema de la biodinámica plantar. Van descalzos porque dicen que así estudian mejor la manera de plantar el pie, no es ni más ni menos que por postureo, es por eso. Y es la única protección que lleva. Roland no la lleva, alguna vez he visto hasta sin guantes. Y la única protección que lleva este chaval es una gorguera. Porque estoy casi convencido que más de un susto se ha llevado. Pero casi convencido. Entonces, por eso digo que si lógicamente con nuestros simuladores, nuestras protecciones y tal, si logramos acercarnos a una práctica, aunque solo sea haciendo un ejercicio de imaginación de estar en la situación de los monjes, se podría llegar a conclusiones mejores. A la hora de intentar depurar el manejo de este arma. Ok. ¿No hay nadie más? No hay nadie más, así que te voy a responder y si no hay nada más que comentar, pues cerraremos aquí, salvo que salga alguien mientras yo lo comento. Finalmente, por lo que veo lo que tú estás diciendo, al final está saliendo otra gente que está trabajando en los tratados estos, muy anteriores a mí, quiere decir que lleva muchos más años que yo jugando a esto. Al final todo esto es un juego. Lo que yo estoy proponiendo con los círculos de la destreza es un juego. Lo que tú estás proponiendo de ir y venir por el medio o de jugar con la biomecánica es un juego. Y lo que está proponiendo Pedro de utilizar un calzado histórico es un juego porque al final no lo puedes saber. Pero pienso que todos estos juegos, aunque nos acerquen, aunque no podamos confirmar que esto era así como era, pienso que el tirar un poco de la cuerda nos ayuda a aprender. Jugando y haciendo pruebas es como vemos si esto funciona o no funciona. Aquí estamos hablando de una esgrima muy circular y por lo que veo la mayoría de nosotros es lo que estamos acostumbrados y seguramente se lo expliquemos a alguien de fuera y no lo comparta. Digamos, lo que me estás diciendo, pero si eso no, porque realmente no están haciendo los mismos juegos. Yo pienso que es útil, ¿vale? Y creo que es muy instructivo el poder hacer este tipo de cambios y poder probar y aunque no se pueda garantizar, creo que nos enseñará hasta qué punto o qué partes de lo que nosotros estamos inventándonos realmente o añadiendo podrían ser así o no podrían ser así o llegar a segundas conclusiones. El mismo Roland, por lo que dice muchas veces, ellos mismos han cambiado la forma en la que tiran. De hecho, la forma en la que lo hace Cornelius ahora no tiene nada que ver con los primeros vídeos antes de que apareciera él cuando estaba Roland. La forma en la que tienen de hacerlo no es la misma. Ya habrán hecho prueba y error, independientemente de las interpretaciones que ellos hayan hecho. Y bueno, pues si no hay nada más que decir, yo pienso que lo dejamos aquí. ¿Alguien que tenga algo que opinar? ¿Una última cosa que decir? ¿Alguna otra imagen de un monje que tenga un pie más para un lado que para el otro? ¿No? Bueno, yo simplemente una pequeña pregunta. ¿No? Había escuchado acerca del trasfondo del I-33 y creo que puede ser así porque en un principio un monje y una doncella, pero es que y si no era un monje y era un goliardo, que iban igual y ya tuviese un trasfondo mucho más golfo, es que me cuadra más, por eso están sonriendo, ¿sabes? Pues yo creo que los monjes no sonríen tanto, pero los goliardos, el goliardo y su amiga, lo mismo si tenían motivos para estar sonriendo. ¿Sí? Hay 8 millones de historias sobre eso. Aparece un tal Lutergus o Liutergus o algo que se supone, pero no se sabe si es él que escribió o no lo escribió, que si era un soldado o no era un soldado, y cuando eres un soldado y no hay guerras o te haces viejo, ¿dónde vas? A la iglesia. Pero la verdad es que los rangos de la iglesia también son muy distintos. Entonces, nosotros tenemos un concepto muy estricto de esto es la iglesia, esto no es la iglesia. Y sin embargo, había toda una serie de rangos y la educación se daba en centros católicos. Entonces, eso podía ser algo más laico. La gente que estaba ahí no tenía por qué pertenecer de una forma estricta a la iglesia, sino que era una rama
sobre que se dedicaban más a la educación o estos soldados que venían de fuera, incluso teorías, enlazando con lo que decía Luis, sobre que realmente lo que se representa ahí no es una forma de combate, sino un juego, como si fuese el pádel de ahora, y que jugaban a eso porque era guay. De hecho, al parecer sí lo hacían. Incluso las mujeres jugaban con espada y broquén. Que podía explicar por qué aparece la mujer del final, pero es que no hay nada cerrado en el bendito tratado esto. De hecho, la mujer aparece al final del tratado y las últimas hojas faltan. ¿Qué hace la mujer? Nada. Repite la primera secuencia hasta donde se ve. Repite la primera secuencia y ahí el tratado se acaba. Y hay todo tipo de teorías sobre si es una santa, no sé qué, o sobre si, bueno, todo tipo de teorías sobre el nombre de esa mujer, variadas de todos los colores y de todas las cosas, y no hay nada concreto, no hay nada concreto sobre el libro este. Así que no me extrañaría nada que tu teoría fuese cierta y que eso tuviera que ver con que fueran todos felices. Y no me extrañaría un pelo. Bueno, es complicado no manejar una espada y no ser feliz, ¿eh? También a lo mejor estaban representando esa parte. A mí me gusta, me hace mucha gracia, porque está ahí, aparece una supuesta estocada o corte o tal, que la atraviesa la cabeza de lado a lado y está con una sonrisota, bueno, ya la habéis visto, está con una sonrisota estupenda. Es un tratado muy pacífico. Aparece muerto, cada 3 secuencias aparece muerto, pero es un tratado muy pacífico. A mí me gusta mucho, porque hay muchos detalles. Podríamos hablar sobre cualquier detalle de los que vienen durante horas. Es muy curioso. Yo espero que por lo menos con esto os pique más y acabemos hablando de él más veces. ¿Vale? Pues si os parece bien, vamos a dejarlo aquí y guardamos tema para más adelante. Si queréis, corto la grabación y nos despedimos entre nosotros tranquilamente y luego ya seguimos otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, un placer como siempre y hasta la próxima. Y bueno, y ya me comentáis un poco, de hecho... Cierro si quieres, Pedro, ¿sí? si quieres la grabación y hablamos y comentamos el tema ese, ¿te parece? Claro, ¿no? De todas maneras, ya echáis un vistazo a los vídeos que he subido, ¿no? Y ya os comento, son interpretaciones que he sacado de un lado, que he sacado de otro, y también cualquier crítica es bienvenida, porque me ayuda a pegarle la revisión que le hace falta. Pedro, Venga, pues nada. Pedro, hazme un favor, Sí. pon en el chat el enlace de los vídeos porque los he estado buscando y no los he encontrado. Pero si lo he subido en lo de aficionado a la verdad de destreza. Lo he estado buscando y no lo he encontrado. Sí, bueno, no sé. Bueno, refresca que está.